Buen día, buen día a todos, a todas. Bueno, son las 9:01, así que damos comienzo a esta penúltima clase de consulta virtual vía Zoom de la Facultad de Ciencias Naturales del ciclo cuatrimestre 2 de formulación y evaluación de proyectos ambientales y de los recursos naturales, de la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales. Así que, bueno, comenzamos entonces con las consultas que ustedes tienen, que deben ser muchas seguramente, agradeciendo este espacio a la Facultad de Ciencias Naturales, que siempre nos da este espacio para que podamos interactuar. Bueno, estamos atentos entonces a las preguntas que pueden hacer. Recuerden, el día sábado es el último parcial de este ciclo, el tercer parcial, en que los vamos a evaluar exclusivamente en los aspectos económicos del proyecto. Ok, aula 13, quedo como anfitrión, así que deja todo en mis manos. Ahora tengo el poder. Y gracias nuevamente por estar atentos a nuestros requerimientos. Tal cual, tal cual. Por el poder de Grayskull. Eso ya adelanta nuestra edad. Bueno, como les decía, el tercer parcial se va a situar en un escenario especial donde tenemos que mirar al proyecto. Cuando nosotros decimos mirar el proyecto, es decir, mirar las acciones proyectadas, y la vamos a mirar a esas acciones desde la perspectiva económica. Y nos vamos a preguntar, ¿no? Cada una de estas acciones, en etapa de inversión, en etapa operativa, las acciones integradas, qué es lo que le da a la sociedad en términos de bienes y servicios, y qué es lo que el proyecto, es decir, todo ese conjunto de acciones, le quita a la sociedad en bienes y servicios. Entendemos que cada vez que un proyecto se instala y ofrece mayor cantidad o calidad de bienes y servicios, estamos frente a la presencia de impactos de signo positivo, mientras que cuando el proyecto se instala y le quita bienes y servicios, a veces intencionalmente, otras veces no, pero lo que vamos a observar es que el proyecto va a demandar, a requerir una gran cantidad de bienes y servicios que van a fluir desde la sociedad hacia el proyecto. Esa situación en particular, la economía la analiza como aspectos de signos negativos, ¿no? De signos negativos. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación económica del proyecto? Justamente ver cuál es el aporte que tiene el proyecto al bienestar de la sociedad. Y el análisis exclusivo es un análisis de eficiencia. Los proyectos pueden ser más, menos eficientes o no ser eficientes. La lógica del análisis es la misma lógica de los análisis financieros, utilizando el principio o el criterio de Kaldor-Hicks. Vamos a plantear que un proyecto es eficiente cuando la sumatoria de las variaciones equivalentes o compensatorias de un proyecto y que representa a los beneficiados supera a las variaciones equivalentes o compensatorias de aquellos sectores dentro de la sociedad que se ven afectados por la intervención. En el balance, entonces, vamos a encontrar la eficiencia. Si ese balance es positivo, podemos decir que el proyecto contribuye al bienestar de la sociedad. Si es negativo, no lo contribuye. No, eso es todo. No hay muchos secretos. La clave, obviamente, está en poder discernir adecuadamente cuáles son las acciones. Buen día, Fabi. Buen día, Ile.
Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? La clave va a ser discernir justamente cuáles son esas acciones impactantes, ¿no? En etapa de inversión, en etapa operativa, en etapa de abandono. La clave está ahí. Este aspecto descriptivo de las acciones de proyecto es un análisis de tipo técnico, ¿no? De tipo técnico, que es donde evidentemente nosotros tenemos mucho que decir cuando un proyecto esté directamente involucrado a los ámbitos específicos de nuestras actividades reservadas, ¿no? Si cuando nosotros tengamos que trabajar en proyectos en los cuales nosotros tenemos incumbencia, que nos incumbe, nosotros vamos a tener mucho que decir al respecto de las acciones del proyecto. En otros proyectos donde yo solamente estoy mirando los aspectos ambientales, tendré que contar con profesionales idóneos en cada tema específico, ¿no? En aspectos industriales, en aspectos viales, en aspectos de construcciones hidráulicas, en aspectos de construcciones de edificios, bueno, en cada rubro en particular, en aspectos agrícolas también. En cada caso particular nosotros vamos a tener que contar en nuestro equipo de colaboradores con gente que nos pueda dar una mano para resolver estas cuestiones de las cuales nosotros no tenemos incumbencia. Sí nos va a incumbir en este sentido el análisis de estas acciones y de los efectos que estas acciones generen sobre la sociedad, y en especial aquellos que involucran directamente bienes y servicios ambientales, ¿no? Ahí nosotros tenemos mucho que decir. Entonces, en las evaluaciones económicas, no es solamente economía, gran parte del análisis económico es un análisis técnico, un análisis ambiental, y una parte obviamente económica que es la que nos conduce a los procesos evaluativos, pero acción, componente, hasta efecto, ¿no? E incluso en la descripción de los impactos, es cuestiones de tipo técnico. La conceptualización de los impactos y su valoración es un aspecto más económico que otra cosa. Y obviamente la definición de los indicadores, usando el criterio de Kaldor-Hicks, también la construcción de indicadores, estamos en presencia de una fuerte presencia de la disciplina económica para lograr llegar al análisis final. Pero ya a esta altura del cuatrimestre, la mayoría se han dado cuenta que los estudios económicos y las evaluaciones económicas requieren de una fuerte participación técnica, ¿no? Es decir, un economista que quiera hacer un análisis y desconoce los procesos, desconoce la producción, desconoce las actividades, desconoce los cambios que se producen asociados a cada una de las acciones, es decir, los efectos, difícilmente puede avanzar en los otros aspectos, incluso valorativos, si no tenemos esa primera parte. Lo mismo pasa con cualquier tipo de evaluación de los proyectos de inversión. JJ, disculpa. Sí. Todavía no nos habilitaron para grabar, ahí les puse, pedí a los del aula que nos habiliten. Yo soy el hospedador. Ah, por eso, uy, pará que les pido disculpas por bueno. I hospedador. ¿Qué tengo que hacer? Habilítame a mí como co-host. Bueno, ahí te hago coanfitriones. Ok. Bueno, ahí tenés una pregunta. A ver, pará, dame un segundo. Listo, ya sos coanfitrión. Okay. Ya podés grabar. Listo, grabando entonces. ¿Tenés una pregunta, JJ? Sí. De Guadalupe Paz. Dice, profe, ¿puede explicar cómo se analizaría la situación cuando el proyecto dona algo, por ejemplo, las maderas resultantes desde el monte? No estoy segura si se considera un impacto económico directo, externo, positivo, siempre. No, bueno, siempre tenemos que ver, conceptualizar, ¿no?, la decisión. Siempre recuerden que una externalidad se caracteriza por tres aspectos fundamentales. Una, hay un agente económico que genera el efecto de tener resultados económicos, y otro es el que recibe ese efecto. Desde ese punto de vista siempre vamos a encontrar
esos dos agentes involucrados. Hay muchos casos particulares donde la ausencia de un actor, que es normalmente el que la recibe, un agente económico que es el que recibe, de alguna manera nos impide ver al efecto como un impacto económico. Sí es un impacto sobre el ambiente, pero si no hay un agente económico involucrado no vamos a poder llegar a discernir si esto es un impacto, ¿no? Si bien los últimos avances en las últimas leyes ambientales hacen a todos los habitantes del planeta objetos y sujetos directamente vinculados a los cambios ambientales, ¿no? Esto nos pone en una situación una situación de observadores activos e involucrados en todos los cambios, ¿no? Entonces, hoy en día una persona que está en Luxemburgo se informa al respecto de la minería en Salta y la afectación de humedales, y esa persona en Luxemburgo puede sentirse afectada por los cambios que se han producido en los humedales en Salta, producto de las actividades mineras, ¿no? Entonces, esto de este patrimonio común que tenemos ha llevado también a una revisión al respecto de muchos procesos, incluso los procesos valorativos. Lo que llamamos también valores indirectos del ambiente, o valores de no uso ligados al legado, ¿no? Y ese tipo de cosas. Esto genera obviamente dificultades en determinar los alcances del proceso. Pero yendo más específicamente, siempre tiene que estar esos dos actores. En segundo lugar, no tiene que haber el pago o retribución alguna, ¿no? Y el tercero y último, que muchas veces es soslayado, pero tiene una relevancia fundamental, es la intencionalidad en las acciones que realizan los encargados del proyecto, los empresarios, los dueños del proyecto, los inversores, ¿no? Es la intencionalidad. Recuerden que una externalidad está caracterizada por la no intención, es decir, hago algo pero no tengo la intención de hacerlo, ¿no? Rompo algo pero no fue mi intención, modifiqué algo pero no es mi intención. Esa no intencionalidad nos lleva entonces a el planteo de una externalidad en su contra. Estas tres condiciones se dan en forma simultánea y estamos en presencia de una externalidad. Una de las tres que no se cumpla, automáticamente la externalidad deja de ser una externalidad. Si media un pago, deja de ser externo. Si hay intención de hacerlo, deja de ser externo, ¿no? Es decir, si yo tengo la intención de donar, tengo la intención de transferir, y eso es parte de aspectos intencionales, automáticamente nosotros tenemos que pensar si es que hay una intención manifiesta del proyecto. Por más que no exista un pago, una retribución, lo que sea, y existen dos agentes económicos, no podemos hablar de externalidades. No podemos hablar de externalidades. Estamos hablando de impactos, sí, por supuesto, son impactos económicos, pero impactos económicos que entran dentro de lo interno, ¿no? Entran dentro de lo interno. Fíjense en que el resultado final, el indicador, no me va a cambiar, ¿no? Sí, la conceptualización me va a cambiar, abstracta de ese impacto, porque yo lo puedo poner como un impacto económico directo interno positivo o directo externo positivo, pero la magnitud es la misma, lo pongo en uno o en otro lado. Continúa, ahí le voy a hacer un trámite. Bueno, el profe se ausenta un minutito. Bueno, retomando entonces lo que les mencionaba el profe con respecto a la consulta que había hecho Guadalupe, entonces recordemos que para analizar siempre si un impacto económico directo es externo o interno, ¿se acuerdan que, como les decía el profe, checábamos las condiciones de la externalidad, que eran justamente estas tres condiciones de las que estaba hablando el profe, ¿sí? Entonces,
que existan dos agentes económicos involucrados, uno que recibe y otro que es el emisor de la externalidad. Por otro lado, recuerden que entonces tenía que haber una condición de no intencionalidad y finalmente que no medie una compensación. En el caso particular que menciona Guadalupe, dice las maderas resultantes desde el desmonte. Bueno, en este caso, si se dona, por ejemplo, estaríamos hablando de un impacto económico directo externo positivo. ¿Se acuerdan que en la presentación habíamos visto una pregunta orientadora que nos servía a nosotros para discernir si se trataba de un impacto económico directo, interno o externo cuando teníamos la duda, ¿sí? Y la pregunta vinculada estaba dada principalmente al hecho de si ese impacto que estoy analizando estaba contemplado dentro de esa estructura de desglose de trabajo que habíamos visto, o si formaba parte de un producto entregable o esperable dentro del proyecto, ¿sí? En este caso lo que podíamos observar era que entonces el hecho de generar, por ejemplo, material leñoso y que ese material leñoso a su vez tiene un uso potencial como un recurso energético, no era un objeto del proyecto, ¿sí? No estaba contemplado dentro de esos entregables que teníamos pensado dentro de nuestro EDT, ¿sí? No era un impacto esperable por el proyecto. A su vez, entonces, eso al donarse, eso en principio, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, no es un impacto esperable o no estaba planificado, entonces teníamos, en la diapositiva recuerdan que la respuesta era no. Entonces, una vez que teníamos esa respuesta que era no, nos preguntábamos si cumplía con las condiciones de la externalidad, ¿sí? En este caso, observamos que se cumplen las dos primeras, es decir, hay un agente emisor y un agente receptor. No hay una intencionalidad, y en este caso no mediaba una compensación. ¿Por qué? Porque ese material leñoso generado se donaba. Una situación distinta sería si yo genero ese material leñoso, pero medio una compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, obtengo impactos positivos, ¿sí? Por ejemplo, por la comercialización de ese material leñoso. En ese caso, ese impacto se transforma en un impacto interno, ¿sí? Yo estoy recibiendo una compensación por eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no se considera en ese caso un impacto económico directo externo, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo una misma acción y un mismo efecto tiene un análisis diferente dependiendo de las condiciones específicas, ¿sí? Si en este caso yo ponía en el mercado ese producto leñoso, ese material leñoso, el impacto se transforma en un impacto interno. Si yo lo dono, se transforma en un impacto económico directo externo positivo, ¿sí? No sé si ya con esta explicación quedó como más redondeado el tema, Guadalupe. ¿O te generamos más confusión? No lo sé. Sí, profe, dice Guadalupe. Quería hacer unas pequeñas aclaraciones hasta que vuelva el profe. Varios grupos ya subieron sus consultas y abrieron un tema dentro del foro de consultas con el nombre de sus grupos, ¿sí? Ya se lo estamos contestando, algunos se los contestamos, nos está tomando un poquito más de tiempo, como en el caso del grupo 7. Les pedimos a todos que suban, ¿se acuerdan que habíamos hecho la presentación del avance de los grupos, ¿sí? Que habían ustedes expuesto. Entonces, si tienen esa presentación, transfórmenla en PDF y súbanla, porque la idea es corregir sobre esa presentación, porque en función de eso se colocaron las calificaciones, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 7 mandó los formularios que tenía, yo se los volví a revisar, pero la última versión, digamos, de las correcciones está puesta en esa presentación que hicieron ustedes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para trabajar sobre el último material que ustedes tienen, lo bueno sería trabajar con esas presentaciones, ¿sí? Así que, por favor, el grupo 7, si las puede subir o mandar por mail, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, profe, ya lo mando. Dale. Y esa fue una de las cosas que por ahí no sé si habían quedado claro en el stick anterior, que yo intenté explicarlo, que las notas eran sobre la presentación de avance, fueron esas notas. Que por ahí el grupo, por ejemplo, Guaribay me puso, tenemos todo desaprobado, y no, lo que tenían desaprobado era la presentación de avances, que se hizo luego de que corrigiéramos en un TIC los formularios que habían entregado el año pasado. Y es un promedio de las notas que pusimos nosotros, pusieron ustedes, y además esas notas a su vez tenían una ponderación. Si ustedes veían en el archivo de Excel que les habíamos mandado, tenían los criterios en otra hojita, donde estaba por cuánto ponderaba cada parte, digamos, de la evaluación. Cuánto los objetivos y metas, cuánto la descripción del problema, cuánto cada parte. Entonces, el promedio, a su vez, se ponderó por esa valoración. Por eso las notas terminaron medio bajas.
Claro, sí, lo que dice Fabi es totalmente cierto. Recuerden, es una suma lineal ponderada. Como recomendación para la presentación final que viene, tengan cuidado con el léxico cuando están hablando, ¿sí? Muchos de los grupos, bueno, yo revisando las notas que tenía, muchos de los grupos por ahí cuando estaban hablando manifestaban algunos errores conceptuales, ¿sí? Más allá de lo que estaba expuesto en la presentación, cuando hablaban habían algunos errores conceptuales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sean cuidadosos con la presentación, ¿sí? Yo hice algunas observaciones de eso y también influyeron, por ejemplo, en la definición, por ejemplo, del bien o servicio que se estaba ofreciendo y ese tipo de cosas, ¿sí? Porque había cosas conceptuales que no estaban claras. De todas maneras, con los grupos que están subiendo sus presentaciones, se los voy a poner ahí por escrito para que tratemos de subsanar esos problemas, ¿sí? También les quería decir que corregido esos problemas, bueno, evidentemente la presentación final, si está corregido eso, va a estar aprobada, digamos, eso no debería ser un problema, así que tampoco se nos desanimen y se vengan abajo, ¿sí? Además, Ile, quería recordarles que, ¿te acordás que muchas de las correcciones que se hicieron en el formulario no las aplicaron después en la presentación? ¿Te acordás? Sí, Eso también también había. Sí, entonces, bueno, quizás a veces por ahí resulta complicado en el taller el tema de la comunicación o que cuando se hace una corrección traten de tomarla y aplicarla para todos los proyectos, ¿sí? Esa es la idea de hacer la puesta en común, digamos, ver esos errores comunes a todos y que todos vayamos corrigiendo en función de un ejemplo. Ahí volvió el profe. Hola. Bueno, el tema de los TICs, como siempre decimos, ¿no? El tema de esta instancia de la formulación es por lo menos hacer ese ejercicio de empezar a formular. Para muchos de ustedes va a ser el primer proyecto que empiezan a formular, ¿no? Es la primera idea que empiezan a darle forma, ¿no? Siempre es importante pensar que una idea es eso, nada más que es una idea, ¿no? Lamentablemente la provincia tiene muchos problemas para acceder a créditos nacionales e internacionales porque no hay buenos proyectos formulados, ¿no? Argentina pierde muchas oportunidades porque no hay proyectos. Y el tema de un proyecto formulado a nivel de factibilidad es un proyecto que requiere mucho trabajo en el proceso de la formulación. Ustedes ya se están dando cuenta. La mayoría de los proyectos de ustedes no pasa de la idea, de una idea más o menos procesada. De ahí a la factibilidad hay un trecho muy grande que requiere asignación de recursos, esfuerzos, trabajos interdisciplinarios. O sea, hay mucha tarea detrás. Entonces, bueno, es el tema, ¿no? El otro día charlando con mi señora, viene la gente de cooperación internacional y hay un plan de nación que implica asignar más o menos unos 150 millones de dólares que están disponibles para la provincia. Entonces, obviamente, fue todo un revuelo en el gobierno porque había que presentar. La convocatoria vence en mayo, ¿no? Entonces, empezaron todos a dibujar, ¿no? Bueno, mi señora va a una reunión y le pide los pliegos para esa presentación. Y en los pliegos decía con absoluta claridad que los proyectos deberían ser presentados a nivel de factibilidad. De factibilidad, ¿no? Y la gente de cooperación estaba a nivel de idea y querían presentar a proyectos a nivel de ideas. Y estos fondos que vienen con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo los rechazan. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos, ¿no? Es lo mismo que ustedes con sus proyectos vayan a querer presentarlo en una convocatoria que se exige que los proyectos estén presentados a nivel de factibilidad. Es muy posible que los agarren y le digan, discúlpenme, pero ¿quién le enseñó a ustedes que esto es factibilidad? ¿No? Entonces, ahí está el tema, ¿no? De empezar a pensar un poquito en ese proceso de la formulación, que es un proceso largo, es un proceso que requiere mucho trabajo, es un proceso que requiere una fuerte participación interdisciplinaria. Entonces, somos conscientes que
estamos trabajando disciplinarmente, porque no hacemos mucho intercambio con otras áreas profesionales, disciplinarmente. Estamos enfocándonos a poder formalizar una idea que tenemos en función de un problema que hemos descrito con información secundaria, ¿no? Y que hemos armado una estrategia para intentar resolver. Pero todo lo que ustedes han hecho es a ese nivel, a un nivel de idea, un nivel muy exploratorio, donde yo saco un poco de información de acá, de allá, pregunto a aquel, hago esto. Bueno, si yo quiero pasar de esa instancia a un perfil un poco más avanzado, y bueno, ya requerimos otro nivel de información y de formación. Y si queremos pasar de ahí a la prefactibilidad, que es el análisis de alternativas, ya tenemos que estar a otro nivel, con muchísimo más información, y en gran parte de ella primaria. Y si vamos a la factibilidad, ya tengo que tener planos en detalle, cuantificación específica de cada cosa, las acciones desagregadas a nivel de tareas y subtareas, la identificación de los efectos a nivel de cuantificación técnica del efecto, ¿no? Si yo digo, sí, va a haber contaminación, bueno, ahí ya tengo que especificar qué contaminante, cuál va a ser la contaminación, hasta dónde va a llegar la contaminación, cómo se va a ver alterado las componentes ambientales. Tengo que estar a otro nivel, ¿no? Bueno, pero la idea académica, ¿cuál es? Que nosotros nos demos cuenta de ese esfuerzo y de ese trabajo que tenemos que hacer y que empecemos a pensar, cosa que el día de mañana, cuando le toque como mi señor estar en una reunión, están todos hablando porque hay que presentar proyectos para obtener los 150 millones de dólares que Nación está bajando a la provincia para infraestructura, bueno, alguien tenga la capacidad de decir, che, acá dice factibilidad, y sepa lo que es trabajar un proyecto a nivel de factibilidad. El resto de la gente no sabía que era trabajar a factibilidad, creían que era presentar un proyecto a nivel de idea y era suficiente para obtener los fondos, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden suceder. No pueden suceder. Entonces, bueno, por lo menos que uno sea sensato y esté preparado como para decir en el ámbito del gobierno, che, paren un poco, esto... el estudiar, ¿no? Porque era un tendido eléctrico, el estudiar una obra a este nivel nos va a requerir mínimo 7 meses, la convocatoria vence en mayo, no hay posibilidades. Entonces hay que buscar otro tipo de asignaciones, de recursos en los cuales sí exista algo de formalidad en cuanto a los estudios que ya se han hecho. ¿No? Era un proyecto nuevo que, como era políticamente importante y era un compromiso del gobernador, había que hacerlo. No, eso no es así. Quedamos mal ante las instituciones de financiación multilateral, ¿no? Porque ¿qué van a pensar de los salteños? Y bueno, que nosotros no sabemos formular un proyecto, eso es lo que van a pensar si nosotros presentamos las cosas mal, ¿no? Y los bancos, que si bien son políticos, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos, si bien tienen una parte netamente política, también tienen una parte netamente técnica. Entonces le van a decir, mirá, lo político ya está charlado, ahora los técnicos tienen que ponerse a laburar en un proyecto serio. Ese es el punto. Entonces, hagamos todo el esfuerzo. Yo les decía el otro día, pongamos toda la carne del asador. ¿Para qué? Para mostrar a este nivel donde estamos toda la información que tenemos disponible. Y tratemos de formalizarla lo más posible. Que tengamos nuestra matriz financiera, que podamos determinar el valor actualizado de costos, que podamos determinar un indicador a nivel de idea, que obviamente agarrarlo con pinzas, que podamos identificar los efectos vinculados a las acciones, por más que esas acciones estén agregadas, pero ya tengamos esa capacidad, que podamos definir impacto, que podamos animarnos a valorar alguno que otro impacto para poder sacar un indicador económico y decir, ¿vamos bien o no vamos bien en esta etapa de idea? Nunca vamos a pasar de esta etapa de idea a la ejecución de proyecto. Es el primer paso para continuar el proceso de formulación, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que ustedes se den cuenta lo que significa y lo que cuesta una formulación. Sí, Leana, ¿hay mensajes en el chat?
Sí, tenés una consulta de Diego Fernández, dice, profe, buen día. Hablamos la otra vez de que cuando compramos algo para el proyecto, eso representa, no sé si en todos los casos, una menor disponibilidad para la sociedad. Dice, ahora, si se compran contenedores para la separación de residuos, ¿eso brinda un impacto de signo positivo? Porque si bien la sociedad no lo puede comprar, pero sí de todas maneras se dispondría para su uso. No, bueno, en Creo que hay un realidad problema. todo lo que adquiere el proyecto, está pensado en la meta del proyecto, ¿no? Está pensado en la meta, es decir, todo el esfuerzo, y ahora ya cuando miramos económico vemos el esfuerzo que hace la sociedad, ¿no? No hay duda que los contenedores, el cemento, el ladrillo, ¿no? Todos esos recursos que entran al proyecto son para cumplir con una meta. Por lo tanto, el resultado final va a ser para la sociedad, ¿no? Va a ser para la sociedad. Cuando yo miro la construcción de un camino, se requiere arena, se requiere ripio, se requiere cemento, se requiere un montón de elementos, equipos, topadoras, camiones. Hay una gran cantidad de recursos que se comprometen en el proyecto. Pero nadie deja de ver cuál es la meta final del esfuerzo, ¿no? No es que la sociedad está sacrificando por nada. Esa es la lógica económica, ¿no? La lógica económica, ¿qué me dice? Che, ¿qué es lo que tengo que sacrificar yo? Y el sacrificio tiene que ver con esto, es decir, a ese contenedor yo lo podría poner en otro lado, a los materiales de construcción lo podría usar para construir otras cosas, al agua, en vez de ponerla dentro del proyecto, lo podría poner en otra cosa, pero la lógica del análisis económico es analizar ese esfuerzo que hace la sociedad en su conjunto para disponer de una gran cantidad de recursos para obtener los beneficios idealizados por el proyecto, ¿no? Es decir, yo sacrifico estos contenedores que no van a estar en otra parte sino ahí. ¿Para qué? Yo sé que eso finalmente va a redundar en mi beneficio. ¿Por qué? Porque mi meta, ¿cuál es? Bueno, mi meta tiene que ver con una mejora ambiental, con esto, no sé cuál es la meta del proyecto, pero ese es el objetivo específico que nos mueve a realizar todos esos sacrificios. En la construcción de caminos pasa. Sí. Juanjo, ese fue un error que tuvieron varios grupos, pero yo creo que pasa porque no hicieron el análisis acción por acción. Entonces, como le está poniendo la profe Ile en el chat, confundieron los impactos que corresponden a la fase operativa, los trajeron a lo que sería la inversión. Entonces, si bien el disponer de contenedores para la clasificación de los residuos, disposición de residuos, ellos lo entienden como es el impacto positivo, en realidad corresponde a la fase operativa cuando ya el proyecto está funcionando. La acción de compra de contenedores es de la fase de inversión. Y ahí es cuando el proyecto toma estos recursos por parte de la sociedad, digamos. Y por eso es negativo en ese caso. Entonces creo que fue por el error, porque no hicieron acción por acción. Está bien, hablando de lo que dice Fabi, no confundamos la incorporación de un capital en la etapa de inversión, cualquiera sea. Recuerden el concepto de capital, ¿no? Recuerden el concepto de capital y la durabilidad de ese capital. Son cosas que eso lo vimos en economía. Hay bienes que duran más de un acto productivo, 2, 3, 4, 15, 20 años, ¿no? Entonces, ese capital se incorpora a través de una acción de adquisición de ese capital. Entonces, con esa acción yo estoy incorporando el capital. En algunos casos lo compro directamente del mercado, en otros casos lo construyo, ¿no? Como es el caso de la construcción de un alambrado, como es el caso de la construcción de una vivienda, de un salón, ¿no? En algunos casos esas inversiones implican a su vez otros pequeños proyectitos dentro del propio proyecto, ¿no? Es lo que se llaman los proyectos de inversión, a diferencia de los proyectos con inversión, ¿no? Esos pequeños proyectitos de inversión que están en la parte de la inversión de un proyecto con inversión,
son, por ejemplo, la construcción de esto, la construcción de aquello, la construcción de lo otro, ¿no? Que muchas veces los hacemos dentro de los proyectos. Ahora, ese capital que tiene una vida útil larga, que perdura en el tiempo, lo vamos a utilizar en la fase operativa, ¿no? Lo vamos a utilizar en la fase operativa. Por ejemplo, ¿no? Yendo al ejercicio del parcial. En la etapa de inversión yo compro los EPP y compro las motosierras para que los equipos puedan trabajar, ¿no? Ahí hay una acción de adquisición que genera un efecto en los mercados de bienes y servicios. Ahora, todos esos bienes que yo incorporo tienen una vida útil superior al año. Pueden durar 4, 5, 6 años. Una motosierra puede durar 5 años, ¿no? Si mi horizonte de proyecto es 4, excede en un año al horizonte del proyecto. Entonces, una cosa es eso, que es la incorporación de esos componentes de bienes y capital, y otra cosa es el uso que yo hago de esos equipos en etapa operativa. Entonces, lo incorporo en la inversión y luego lo utilizo, ¿no? ¿Cómo lo utilizo? Bueno, es un elemento de protección para los trabajadores. La motosierra la uso. Todos esos elementos van a requerir un cierto mantenimiento. Es donde aparecen ahí, ¿no?, los otros efectos vinculados ya a la manipulación y utilización de estos bienes que han sido incorporados en la etapa de inversión, ¿no? Entonces, ya no puedo volver a poner utilización de la motosierra, ¿no? La motosierra ya fue adquirida, tengo la motosierra. ¿Cómo opero la motosierra? Bueno, ahí ya el combustible, el lubricante, esto, aparecen entonces otros efectos vinculados a los mercados de los insumos para el mantenimiento de la motosierra, ¿no? Pero ya la motosierra ha sido incorporada a través de una acción, un efecto y un impacto en la parte de inversión. Entonces, cuando ya está incorporado, ya lo que hacemos con ese capital es operarlo. Lo mismo pasa con un camión. Si yo compro un camión, ¿no? Si yo compro un camión, no puedo poner todos los años de vida útil, ¿no?, los aspectos vinculados al capital camión. El camión, el sacrificio grande a nivel de efecto e impacto, lo hice ya en la etapa de inversión. Ya está. Ahora, ¿qué hago con el camión en fase operativa? Lo opero al camión. Lo opero. Bueno, la operación del camión me va a generar efectos con resultados económicos internos y externos, ¿no? Internos y externos, ¿no? Porque el uso del camión puede trasladarse y me va a generar emisiones de polvo. Emisiones de polvo. Podrá ser más o menos relevante. Ya eso veremos. Si es relevante, tendré que implementar alguna medida correctiva que me permita reducir el efecto asociado a esa acción, ¿no?, de utilización del camión. Por ejemplo, regar las áreas de mayor dificultad que generan emisión de polvo y pueden afectar a la población. Bueno, se puede hacer, ¿no? Pero ya estoy en la parte operativa de ese camión. Obviamente que el camión no se mueve solo, tengo que ponerle combustible. Obviamente que el camión no se mueve solo, tengo que poner un chofer. Bueno, ahí aparecen los efectos vinculados a la utilización del camión, ¿no? A la utilización del camión. Eso se entiende, ¿no es cierto? Tiene que estar claro eso. Si esto no está claro, empezamos a mezclar cosas, ¿no? El uso de ese camión en etapa operativa me va a generar nuevamente una serie de efectos e impactos económicos de signos negativos e internos, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto sigue usando recursos, ¿no? Sigue usando recursos. Ahora, todos sabemos que al camión lo usamos ¿para qué? Y para transportar materiales para construcción de un camino, que luego ese camino es el que me va a generar los beneficios.
¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿me genera algún beneficio la utilización de ese camión en fase operativa y la utilización de estos recursos y todo lo demás y todos los efectos que genera? No, me genera una componente, ¿me entiendes? Es una componente del proyecto, pero no es un impacto, es una componente, ¿no? Entonces, la acción de desplazamiento tiene una componente, o la acción de transporte de material tiene una componente. Esa acción de transporte de materiales, la componente es el material transportado, pero no es un efecto la componente, ¿no? Cuidado con estas cosas, con confundir, y este es un error típico en las evaluaciones finales. Me confunden acción con efecto, me confunden efecto con componente, me confunden efecto con impacto, ¿no? Bueno, esas cosas ya tienen que estar más claras, ¿no? Tienen que estar más claras. Entonces, una cosa es lo que decía Fabiana, el momento en que yo adquiero todo mi capital o construyo mi capital para el desarrollo del proyecto, y luego la operación, ¿no? La operación de ese proyecto, la operación de ese capital, ¿no? La parte operativa. Para operar ese capital, obviamente, continúo necesitando recursos. El proyecto necesita recursos, mano de obra, esto, aquello, y se generan efectos no deseados, ¿no? Cuando alguien transporta materiales y genera polvo en suspensión, no hay una intencionalidad, es decir, yo no lo hago con intención. Para ir a la duda que tiene Mario, no termino de entender qué pasa con la donación, ¿no? ¿Qué pasa con la donación como efecto? Recuerden, una externalidad tiene 3 características. Si yo tengo intención de donar, una cosa es que yo saque la madera y la deje ahí tirada en el punto de entrada de la finca y la gente se la lleva. Yo no tengo intención de darle a nadie nada. Me la saco a algún lugar y la dejo ahí. Bueno, la gente viene y se la lleva. Está bien, eso es externalidad. No tengo intención. Ahora, cuando yo en mi propio proyecto tengo una intención de todo ese capital invertido en un principio, dárselo en donación a una asociación, a una fundación, al gobierno, hacer una transferencia que implica también algunos efectos, todos esos problemas de la transferencia, hay una intención, ¿no? Hay una intención manifiesta por parte del proyecto de entregar a un tercero, a un agente económico, algo, ¿no? Por más que no medie pago, ¿no? Por más que no se pague nada por ello, hay 2 agentes económicos, pero hay una intencionalidad. Al aparecer lo intencional, esa es la línea muy delgada que separa lo interno de lo externo. Y las cosas pueden cambiar por una decisión, ¿no? Por una decisión. Es decir, cuando yo tomo una decisión de internalizar, bueno, desaparece la externalidad, pero aparecen efectos e impactos internos, ¿no? Siempre pasa eso. No significa que internalizar no me genere impactos económicos. Sí me genera impactos económicos. Pero la internalización, esto es lo que ustedes leyeron en la ley 7070, que espero que la hayan leído, se la pusimos a disposición, el texto conformado que se llama, con todos los decretos reglamentarios que le dan y articulan la posibilidad de usar la ley, ¿no? A veces la ley le falta la reglamentación. Bueno, en ese texto ustedes tienen el texto conformado, es decir, con las incorporaciones de los decretos reglamentarios de la ley. Entonces, el que leyó habrá leído también que las medidas que se adopten tienen que ser costo eficientes. Por un lado, costo efectiva, pero también costo eficientes. ¿Qué significa esto? Que si yo valoro una externalidad y la externalidad está valorada en 1.000.000 de pesos, ¿no? La eficiencia de la implementación de una medida tiene que lograrme a mí mejorar el indicador económico. Es decir, no es que yo, si tengo una externalidad de 1.000.000, la internalización me va a salir 8 millones de pesos. Porque estoy generando más ineficiencia en el proyecto.
La diferencia es que deja de ser una externalidad, pero pasa a ser algo interno del proyecto. También recordemos un aspecto que ya es más una cuestión de discusión política, hasta dónde la sociedad está dispuesta a aceptar determinadas transformaciones negativas en su ambiente. En muchos de los casos, por más que se generen algunas ineficiencias, ¿no?, que me generen efectos internos de un valor mayor que el efecto externo que quiero resolver, se hace igual. ¿Por qué? Porque la parte de la gestión política de la externalidad, la sociedad, en ese contexto, la sociedad no está dispuesta a aceptar determinados problemas ambientales, ¿no? Y en muchos de los casos se le exige a los proyectos que internalicen, por más que en ese proceso de internalizar, mi indicador económico, lejos de mejorar, disminuye, ¿no? Disminuye. Es el tema, ¿no? Es el tema de la costo-eficiencia de las medidas. Ok. ¿No tenés más dudas, JJ, en el chat? No sé si alguien quiere plantear algo. Lo dice muy claro. Sí. Me dicen Juan Claro. Juan Claro. Primo hermano del rector, Juan Claros. Tú. Profe, yo tengo una duda de un práctico. Sí, Del práctico 57, que habla de una componente de una planta solar, donde van a hacer el camino, dice que se desmonta esa parte y que los árboles que están ahí justo están en fructificación, que por lo general una comunidad de ahí saca los frutos para hacer harina de algarroba y los vende, y que en este caso antes de desmontar van a sacar, o sea, la misma empresa va a sacar los frutos y se los va a dar a esa comunidad. Y esa comunidad los usa y los comercializa todo, pero ¿cómo se toma este impacto? Porque yo entiendo que la comunidad los sacaba todos los años y ahora este año se los da a la empresa directamente, pero a partir de ahí ya se queda sin frutos, ¿o no? No sé qué tipo de impacto es. Sí, bueno, ahí podemos tener varias interpretaciones, ¿no? Por un lado, digamos, el proyecto se hace cargo de la cosecha de ese año de los frutos del árbol y se lo entrega a la comunidad. En ese aspecto fundamental yo tendría, como el proyecto le está dando a la comunidad un bien y hay una intención, estaríamos hablando de un impacto económico directo interno positivo, es decir, estoy donando. Pero por el otro lado, el desmonte me genera una alteración de los servicios ecosistémicos a perpetuidad, ¿no? Como bien vos decís, en ese año va a haber un beneficio, pero en años subsiguientes lo que la sociedad va a hacer es internalizar un costo, ¿no? En ese caso particular no hay una intención de eliminar el servicio ecosistémico de provisión de recursos naturales, uno de los servicios ecosistémicos definidos por Robert Costanza. Lo menciono mucho a Robert Costanza para que se animen a leer o a releer los textos de Econam que le dimos sobre Robert Costanza, y en uno de los cuales se describen en el año 92 una serie de servicios ecosistémicos. Después hay otros textos que Ileana también le subió, que son textos más actualizados de Robert Costanza, que es una persona que sigue trabajando hoy, en la actualidad, hoy en el servicio ecosistémico. Pero yo creo que un profesional del ambiente tiene que manejar y conceptualizar bien los servicios ecosistémicos que están disponibles desde esta perspectiva económica. Robert Costanza es un economista ecológico. Entonces, bueno, él plantea se podría que, tomar como que en el primer año es un beneficio interno y después queda como... es una externalidad, claro. Una externalidad permanente. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que analizar cuál es el beneficio anual, ¿no?, de tener ese bosque para la comunidad. Ese beneficio es el que se pierde, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Y, en un desmonte sabemos nosotros que se pierde definitivamente, ¿no? Por lo menos, digamos, es un efecto y un impacto que va a perdurar mucho tiempo,
tanto tiempo que podríamos considerarlo ya un impacto económico permanente, ¿no? Permanente. Y de hecho solamente puede restaurarse o recuperarse a través de o hacer acciones que nos permitan a nosotros permitirle a la naturaleza recuperarse, o hacer acciones para acelerar el proceso, ¿no? Eso es lo que se llaman los planes de gestión. En los planes de gestión, cuando yo detecto este tipo de situaciones, intentamos entonces una restauración al final de la vida útil del proyecto. Esto es muy típico, por ejemplo, en las empresas mineras, ¿no? En las empresas mineras, cuando se instalan, me alteran completamente el espacio natural. En algunos casos la alteración es profunda, total, ¿no? Y ahí empezamos a pensar cuáles de esos efectos tienen el carácter de irreversible, ¿no? De irreversible. La irreversibilidad, que nos da una idea de que algo se pierde definitivamente, para la economía esa irreversibilidad puede ser cuantificada, valorada e incluida dentro de un análisis de tipo económico, considerando los beneficios que me reporta el área que ha sido alterada, esos beneficios económicos anuales, lo dividimos a ese beneficio económico anual por la tasa social de descuento y tenemos lo que llamaríamos un impacto permanente, ¿no? Vinculado a la irreversibilidad de eso. En muchos de los casos, esas cosas que hemos incluido en la etapa de inversión, como esos cambios irreversibles, en la etapa de abandono pueden restaurarse, no todos, pero algunos valores, ¿no? Algunos valores. Hace unos años atrás fuimos nosotros, bueno, estuvo Ile y Fabi, eran jovencitas en esa época las dos, a ver un proyecto creo que Ile era todavía alumna y Fabi también, creo que eran las dos alumnas. Fuimos a ver a la planta de Holcim, era Holcim, ¿no? Donde ellos aprovechan una cantera, ¿no? Ellos aprovechan una cantera. En esa cantera ellos están todo el tiempo extrayendo. En ese momento fuimos a ver un área que estaba, una cantera. La foto en el aula. Claro, una cantera que estaba siendo recuperada, restaurada por un grupo ecológico jujeño, donde hay una colega también trabajando ahí, que es la presidenta de la fundación. Entonces los contratan a la fundación para que hagan todo el trabajo de restauración biológica del área. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros ahí? Que en la etapa de abandono de esas canteras hay un esfuerzo, ¿no?, puesto por parte de los proyectos para restaurar. Entonces, hay un montón de impactos económicos negativos, porque hay recursos que se mueven, esto, aquello, pero todo está pensado ¿para qué? Para restaurar determinados valores. Esa restauración de los valores devolvería entonces a la sociedad parte del sacrificio que nosotros hemos puesto en la etapa de inversión, cuando por el uso de la cantera se pierde en forma irreversible algunas cosas, ¿no? La reversibilidad muchas veces está asociado a la acción del ser humano a través de un plan de gestión o un plan de remediación. Todos aspectos en los cuales ustedes, chicos, están totalmente involucrados, ¿no? Yo les comentaba que el plan de restauración de las canteras abandonadas de Holcim, de la empresa cementera, la hace una colega, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar nosotros que nuestra intervención en los proyectos pueden ser en distintas etapas del proyecto. Esta profesional estaba trabajando en la etapa de abandono, haciendo una restauración de valores. La restauración me va a generar entonces una recuperación del valor económico de estos bienes y servicios perdidos, y por lo tanto tendré que ubicarlos en el momento, en el tiempo en que se produce la restauración, como un impacto económico directo, ¿no?, directo, interno, porque hay intencionalidad, positivo, que es esos valores que
el proyecto le está dando a la sociedad, ¿no? Y eso va a permitir un aumento en el consumo por parte de la sociedad de esos servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que trabajar en la restauración y la recuperación de esos valores. Es decir, en impactos económicos directos internos de signo positivo, ¿no? No es una externalidad porque obviamente hubo una exigencia legal o una decisión voluntaria del propio proyecto de restaurar y de recuperar esas cosas. Entonces, lo irreversible será una externalidad porque no hay intencionalidad de hacerlo. La reversibilidad es una acción operativa intencional destinada, dedicada específicamente a la restauración de valores. Entonces, siempre que ustedes se enfrenten y tengan alguna duda, pregúntense. ¿Hay dos agentes? ¿Hay intencionalidad? ¿Hay pago o no por el servicio que yo le doy a la sociedad o el bien que le doy a la sociedad? Ahí no se van a confundir, ¿no? Es una línea, ¿no? Lo interno de lo externo es una línea. Una vez un docente de economía del IADISA, ¿no? Del CRISIT de Mendoza, que vino a dictar un curso sobre impactos ambientales en el sector hídrico, él comentaba, ¿no? Porque le preguntaban los profesionales ahí, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo interno y lo externo, ¿no? Y él dice, no, es una línea, eso tiene que ver en el documento del propio proyecto, ¿no? El documento del propio proyecto va a decir qué hace el proyecto con intención y qué es lo que surge como consecuencia del accionar del proyecto y no hay ninguna intencionalidad de hacer. Así que, bueno, eso siempre, ojo al piojo, atento. Esto no es, yo le dije, la economía no es una ciencia exacta. 1 más 1 en economía no necesariamente es 2. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Ok. Paulina dijo, claro, perfecto. Excelente. Bueno. Excelente, Paulina. ¿Otras dudas? Siempre lo interesante es que ustedes ya a esta altura del partido empiecen a mirar los proyectos que tienen a su alrededor, ¿no? Y busquen ejemplos, ¿no? Nosotros en otra época, cuando organizábamos algunos viajes, lo bueno de ir a un viaje a mirar qué es lo que está pasando. Teníamos previsto este año, el año pasado, perdón, ir a una planta solar de Cafayate para que ustedes vean, miren y pregunten cuáles han sido las acciones, qué es esto, cuál es un impacto, cuáles son los efectos. Pero bueno, la pandemia nos impidió hacer esa visita a la planta solar que está en Cafayate. Pero bueno, quizá en algún momento podamos retomarlo e ir a ver un proyecto in situ, ¿no? Fuimos en otros años a Pan American Energy, el Macueta Piquirenda y los trabajos de restauración que ellos hicieron en las pistas del gasoducto. Fuimos a la planta de Holcim, fuimos a Rosario a ver la planta de Curtiembre, es decir, hemos ido en otras oportunidades para tomar contacto con los proyectos de inversión y que ustedes puedan mirar in situ los cambios que los proyectos generan, ¿no? Obviamente todos ya en etapa operativa, todos en etapa operativa. Ya la bodega también fuimos. Fuimos a la bodega, claro, a la bodega para ver los procesos de la producción del vino. Varios se emborracharon y se dieron cuenta de los efectos que genera el alcohol sobre el cuerpo, ¿no? Y los impactos que eso trae asociados también. Entonces... Diego, preguntas. Si la charla de profesionales compartiendo su experiencia en el uso de herramientas de formulación de proyectos queda para el recursado. Queda para el recursado, sí. Queda para el recursado. Eso queda para ese momento. Sí, la mayoría de nuestros profesionales trabajan en proyectos, ¿no? Trabajan en proyectos. Hay gente que trabaja en proyectos forestales, hay gente que trabaja en la parte técnica, hay gente que trabaja haciendo la evaluación, los estudios ambientales, otros que trabajan en evaluación. Es decir,
todos, de una manera u otra, van a trabajar en esto, ¿no? Y otra cosa que me olvidé de comentar, este caso que yo les comentaba del absoluto desconocimiento de los profesionales que están en el área de cooperación internacional de la provincia, que son las que están haciendo los proyectos para presentar a la convocatoria de Nación para obtener esos fondos. Una de las cosas que mi señora vio en los pliegos, que los proyectos tienen que ser formulados bajo el enfoque de marco lógico, ¿no? Obviamente, de los que estaban ahí, creo que mi señora era la única que sabía que era el enfoque de marco lógico. Nadie más sabía que era el enfoque de marco lógico. Entonces, el enfoque marco lógico ustedes ya lo conocen. Si a mí una institución me dice que hay que aplicarlo, hay que armar las matrices, hay que hacer consulta a la comunidad, hay que hacer talleres con las comunidades, hay que ratificar la existencia de un problema, hay que seguir los 10 pasos del enfoque marco lógico, ¿no? Entonces, si nadie ha escuchado hablar del enfoque de marco lógico y nadie lo ha utilizado nunca, y obviamente va a tener problemas, ¿no? Bueno, la colega que estaba del otro lado en cooperación internacional es una colega un poco más vieja y no había tenido en la cátedra las herramientas del enfoque marco lógico. Así que no la conocía porque no la conocía, ¿no? Es así, porque no había estado. De hecho, mi señora tampoco, pero bueno, como yo le seco la cabeza con el enfoque de marco lógico, ella hasta hizo un curso, el mismo curso que hizo Fabi en la CEPAL, de enfoque de marco lógico. ¿Pero por qué? Porque es una herramienta sumamente necesaria y en los proyectos de inversión se está pidiendo hoy la aplicación del enfoque, ¿no? Entonces no es una herramienta que es para dejarla tirada y guardada en un baúl, ¿no? Chicos, es una herramienta para trabajar. Yo eso también lo que quiero transmitir en este cursado, que las herramientas que le damos no son herramientas para guardar en un baúl, son herramientas de trabajo. Son herramientas de trabajo, tienen que trabajarla a la herramienta. Y cuando empiecen a trabajar van a entenderla y a manejarla mejor. Parece que no hay más preguntas, JJ. Chau, chau, adiós. Quizás mañana cuando lejos te arrepientas. Adiós. Chau, chau, adiós. Te digo chau, 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 adiós. Chau, chau, adiós. Bueno, estamos en cuenta regresiva ya, ¿no? Ya estamos al final. Estamos al final. Mañana termina la penúltima semana y el lunes comienza la última semana de actividades. Estén atentos, participen en todo lo que puedan participar, mejoren sus proyectos porque eso también les da puntos, cuiden los formularios, la presentación de los formularios, porque eso les da puntos, ¿no? Estén atentos al parcial. El parcial es un parcial sencillo que requiere atención, ¿no? Requiere estar atentos, muy atentos. Una aclaración yo quería hacer, Juanjo. Sí, adelante. Con respecto al tip pasado de la parte que se les corrigió a algunos grupos y que por ahí vi que volvieron a consultar en el foro, que tengan cuidado en la relación esa lógica de la acción, el efecto y el impacto, que sea efectivamente el impacto atribuible a la acción. Sí, por ahí pusieron impactos que no directamente vinculados con la acción. O al menos no están de manera... Sé que algunos grupos vieron a consultar en el foro. Doc, creo que está como que se cortó. Sí, se cortó así, yo los veía congelados. Perdonen.
Ahí mejoró. No, era la aclaración con respecto a la... A ver, voy a apagar la cámara, por ahí es mejor. Con respecto a la lógica de la acción, el efecto y el impacto, que tengan cuidado porque muchas veces mencionan impactos que no son directamente atribuibles a la acción, o por ahí no lo son de manera directa o a corto plazo. Entonces han identificado o colocado impactos que son muy a largo plazo. Por ejemplo, el grupo que trabajó con el arbolado en el Parque El Huayco, ponían como la acción de colocar los plantines y el impacto, además que estaba mal puesto porque estaba vinculado a un aumento en el valor de los inmuebles, y ponían como impacto disminución en el consumo de inmuebles, que no tenía sentido además, porque se supone que la mejora paisajística va a ser un impacto positivo, pero estamos vinculándolo con eso, con el recurso paisaje. El tema del impacto sobre el valor de los bienes se lo puede valorar con el método de precios hedónicos, pero no está bien identificado como disminución en el consumo de inmuebles. Sí, estaría erróneo eso. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido las relaciones que plantean, que tengan cuidado. Eso quería decir. No sé si se entiende. Y si no, se cortó. Perfecto. Perfecto, correcto. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Lo importante es prestar atención a todo, digamos, ¿no? En el escenario va a estar, no nos salgamos del escenario. Ustedes tienen un escenario real, que es el que están interactuando con Fabi y con Ile en el desarrollo de su propio proyecto. Eso es un escenario real, ¿no? Y tienen un escenario virtual con información que se les provee, un escenario ficticio donde esa información va a ser utilizada para el desarrollo de la presentación. En lo real, ustedes se están dando cuenta ya de la complejidad que significa estar trabajando en estos ámbitos un poco más vinculados a la realidad, ¿no? Y las cosas que están vinculadas al proceso de la formulación. En el escenario en parcial están acotados a lo que está escrito ahí, no salgan de ese contexto. Interpreten y saquen sus propias conclusiones. Juanjo, sí. Otra duda que estaba en el foro era por qué, no sé, como no se incluyen, por ejemplo, las habilitaciones y capacitaciones dentro del estudio económico, ¿por qué no si se incluía o no? En realidad preguntaba una alumna, los gastos vinculados a la contratación de un administrativo. No, todo lo que tenga efecto en la economía real, todo tiene efecto, ¿no? Una capacitación tiene efectos en la economía real. De repente una habilitación puede no tenerla o ser poco relevante, ¿no? Cuando uno dice la economía real, ¿qué es? La economía real es el movimiento de bienes y servicios, ¿no? Entonces, si yo veo que hay una transferencia de plata de un sector a otro, y en esa transferencia, es decir, la transferencia en sí misma, solamente es plata que sale de aquí y va para acá, ¿dónde se mueve la economía real? No hay una economía real. Por eso se dice que las transferencias puras no se las incluyen. La pura es sacarle 100 al proyecto y darle 100 al consumidor, ¿no? Eso no tiene efectos en la economía real. Tiene efectos redistributivos. La evaluación social sí las considera. ¿Por qué? Porque implica mejorar la distribución de beneficios y de ingresos dentro de la sociedad. Eso sí. Una capacitación, por supuesto que tiene efectos e impactos. Cuando uno piensa en una capacitación, está pensando en, dentro de las tareas, ¿no?, que yo me imagino acá, el alquiler de un local para hacer la capacitación, la demanda de equipos audiovisuales, ¿no?
porque la mayoría de las reuniones que se hacen, llevamos un equipo y lo proyectamos y proyectamos un montón de cosas para la capacitación. Estamos demandando energía también, que es para el proceso del desarrollo de la capacitación. Estamos demandando mano de obra, que es la mano de obra que, en general profesional, que es la que va a hacer la inducción en cuanto a la formación. Entonces, si yo empiezo a observar, hay una gran cantidad de bienes y servicios que se mueven, ¿no?, desde la sociedad hacia el proyecto para garantizar la componente de la acción, es decir, el personal capacitado, la comunidad capacitada, ¿no? Entonces, ahí hay un real desplazamiento, no es que no se los incluya como efectos, sí se los incluye como efectos y como impactos, ¿no? Esa capacitación puede estar concentrada en la etapa de inversión, que es la capacitación previa que yo hago para los operarios para que puedan trabajar, como en el caso, por ejemplo, del escenario del parcial. En el escenario del parcial hay una capacitación a los 16 operarios que van a ser los encargados de las actividades operativas durante la operación del proyecto, ¿no? Bueno, esa capacitación, ¿no?, que aparece desde el punto de vista financiero como una suma de dinero, adentro de esa suma de dinero hay mano de obra, hay insumos, hay materiales, hay servicios, hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo que no tiene efectos en la economía real? Sí los tiene, ¿no? Sí los tiene. Una habilitación, ¿no? La habilitación puede tener también algunos efectos, capaz que pueden ser despreciables, y los consideramos que no. ¿Por qué? Porque la habilitación es el pago, ¿no?, que yo hago a la administración en concepto de un impuesto o de una imposición del Estado para que me den un papelito que me diga estás habilitado. ¿Se mueve algo de la economía real? Alguito se mueve, sí, se mueve, obviamente. El día de mañana muchos de ustedes que van a trabajar en proyectos de inversión, alguna vez un colega nuestro estuvo trabajando haciendo trámites administrativos ambientales, ¿no? Entonces, la empresa tuvo que contratar para esos servicios, para las habilitaciones, para esto, a un profesional. ¿Se mueve la economía real? Se mueve la economía real. ¿En qué actividad? En la actividad asociada a los trámites de habilitación del proyecto, ¿no? Tramitar las habilitaciones. La acción de tramitar las habilitaciones obviamente puede estar involucrando una serie de bienes y servicios. En este caso, en el ejemplo que yo les comentaba de este colega que trabajaba para una consultora ambiental, se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Ese tipo de trabajo. Entonces, lo que hacía es ir acá a esta institución, se movía, usaba obviamente recursos para habilitar esto, para habilitar esto, para habilitar esto, para habilitar esto, ¿no? Son todas actividades previo a la inversión, previo a la operación. Es decir, si no tengo esa habilitación no puedo operar el proyecto. Entonces, todas esas habilitaciones son habilitaciones que pueden demandar también efectos en la economía real. No se cierren, ¿no? De nuevo, insisto, la economía no es una ciencia exacta. En algunos de los casos hay algunas actividades que pueden tener menor efecto y menor impacto, y que desde la posición subjetiva en la instancia donde uno está formulando podemos considerarlo despreciable al valor del impacto, ¿no? Cuando yo le hablo de transferencias puras, hablo del movimiento de plata, pero no nos olvidemos que detrás de una transferencia hay bienes y servicios que se mueven también, ¿no? Tanto de la sociedad como del proyecto, para garantizar esa transferencia, ¿no? Ya el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales y estén inscritos en la FIP, acá, allá y todo lo demás, y tengan que transferirle al Estado parte de sus ingresos, parte de sus ganancias, y van a ver que ustedes están operando en un servicio de internet, muchas veces tienen que desplazarse a
a lugares de centro de pago, tienen que hacer trámites, y de repente ustedes dicen, ¿cómo que no hay efecto en la economía real si me estoy moviendo, uso mi camioneta, tengo que cargarle combustible, tengo que hacer esto, pago el alquiler de una playa de estacionamiento, hago esto, uso internet, ¿cómo que no tiene efectos? ¿No? Obviamente dependiendo del proyecto en general, capaz que el impacto es chiquitito comparado con otros impactos. Pero bueno, también tenemos que reflexionar al respecto de eso. En el crédito, por ejemplo, ¿no? Cosa que nadie ha preguntado, pero había varios escenarios que están vinculados a eso. Mario está preguntando justamente. Claro, en el crédito hay una parte que es una transferencia pura, ¿no? Yo pido 1.000 y devuelvo 1.000, pero en el medio hay un costo del crédito, que es un servicio bancario. Ese servicio bancario me lo prestan los bancos, ¿no? Si a mí me dan el crédito, significa que hay otras personas que no lo pueden utilizar, hay un costo de oportunidad en el crédito. Entonces, en muchos de los casos, cuando analizamos económicamente un proyecto y estamos mirando el paquete del crédito, lo que vamos a incluir en la parte económica son los aspectos vinculados al servicio del crédito, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un impacto económico directo, interno, negativo, descrito como utilización del servicio bancario. Entonces va a aparecer ese impacto económico directo, interno, negativo, ¿no? Directo, interno, negativo. ¿Cuándo? Bueno, cada vez que tenga que usar el servicio bancario, ¿no? Ok. Bueno, en relación al crédito, Mario preguntaba qué pasa con el crédito cuando con un proyecto de corta duración, por ejemplo, de un año. Sí, igual, es lo mismo. La duración no es lo relevante a la hora de definir los efectos, los impactos de un proyecto, ¿no? Hay proyectos cortitos que generan una gran cantidad de impactos. Lo que interesa son las acciones que están concentradas en ese año, ¿no? Las acciones concentradas en ese año, los efectos asociados y los impactos asociados. Puede ser un proyecto de larga duración, cortito, pero igual que en la parte financiera, ¿no? No es que yo no pueda hacer un análisis financiero, un proyecto de 15 días. Yo puedo hacer un análisis financiero de un proyecto de 15 días. ¿Puedo hacer un análisis económico de un proyecto de 15 días? Por supuesto que puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el análisis económico implica analizar las acciones proyectadas en esos 15 días, implica analizar los cambios que se producen en las componentes del ambiente en el cual el proyecto de 15 días va a funcionar, ¿no? Y los impactos asociados a los efectos. De eso se trata. No se trata de si un proyecto es de 40 años, de 20 años, de 5 años, de 3 años, de un año, de 15 días. No, la temporalidad tendrá que ver de cómo organizamos los flujos en última instancia, ¿no? Los flujos económicos. Entonces yo puedo tener flujos diarios, si es tan cortito, puedo poner el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y ahí voy a meter todos los cambios que se van a producir día por día. Día por día. Igual que los financieros, ¿no? Igual. Bueno, a colación del tema de gastos administrativos que habías mencionado anteriormente, Cintia Fernández dice que en realidad, bueno, hablaba de un ejemplo, que para gastos administrativos se contratara un contador y entonces habría asociado un efecto de generación de empleo, lo que no sabía era si considerar o no depreciable el impacto. No, ya depende del valor, ¿no? Recuerden que el valor de la mano de obra, el valor del impacto, utilización del recurso mano de obra vinculado al efecto de generación de empleo, y entrando ya al tema de valoración, tenemos que ver el contexto del ejercicio. Recuerden ustedes que la generación de empleo como efecto tiene impactos de carácter dual, ¿no? Es decir, puede ser positivo o puede ser negativo si usamos el enfoque heterodoxo, o puede ser negativo o al menos cero si usamos el enfoque ortodoxo. Entonces,
lo que es importante pensar acá como impacto y valoración del impacto, el contexto. De nuevo, ¿no? De nuevo, si la mano de obra, la oferta de mano de obra es muy alta, es muy común que ante una gran oferta, el valor económico de esa mano de obra, vinculada al sacrificio que hace la sociedad de esa mano de obra, va a ser menor. Luego tenemos que buscar la información que tenemos disponible para valorar el impacto, ¿no? En algunos casos, obviamente, cuando la situación es extrema, estamos en el extremo, puede llegar a ser cero desde el punto de vista de un enfoque ortodoxo. Cero, ¿no? Nunca positivo, cero. Entonces, ahí en el tema de la mano de obra, tendrá que ver el contexto y cómo influye el contexto. Si el contexto es una economía de pleno empleo, eso significa que no hay oferta de mano de obra. El impacto asociado a la utilización del recurso de mano de obra va a ser un impacto alto para la sociedad, ¿no? Va a ser alto. Cada trabajador que es utilizado por el proyecto va a generar un alto costo de oportunidad para la sociedad. Un alto costo. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, tendremos que ver la información que tenemos disponible. Recuerden que el salario de la perspectiva neoclásica es el valor de la transacción entre la oferta y la demanda, ¿no? El salario. Entonces la oferta y la demanda confluyen en el mercado laboral y se fija un salario. Eso lo vieron con Ileana. No quiero meterme mucho en temas de economía porque son cosas que ustedes ya la vieron con Ileana y parece que estuviera invadiendo otro campo. No estás invadiendo nada. Entonces, en el mercado laboral, la oferta la tienen los trabajadores y la demanda es el proyecto. Cuando se juntan la oferta y la demanda, se llegan a acuerdos. Las paritarias que ustedes ven en los distintos sectores, que están abriéndose, muchas ya están cerradas, pero esa interacción es sentar al sector de la oferta con el sector de la demanda, que en general se organizan, porque se organizan los grupos empresarios y del otro lado se organizan los sectores sindicales del trabajo para negociar en paritarias un acuerdo salarial, ¿no? Ese acuerdo salarial viene asociado justamente a estas cuestiones en particular dentro de los mercados. Entonces, si la oferta es sobreabundante, y bueno, estos están más reticentes a esos acuerdos, están más de acuerdo con una negociación libre con el sector del trabajador. ¿Por qué? Para poder negociar mejor el salario, ¿no? En el ámbito del ejercicio de nuestra profesión hay mucha libertad, ¿no? Nosotros no estamos organizados en corporaciones, ni nada que se les parezca. Si bien hay asociaciones, hay consejos, pero en general, digamos, el profesional interactúa en forma independiente con, ¿no?, la parte que nos contrata, ¿no? Entonces, cada cual tiene un acuerdo específico con la empresa que contrata, ¿no?, el contratista. Entonces, si hay mucha gente desempleada acá, y bueno, aprovechan las empresas para, ¿no querés trabajar por 1.000 pesos? Bueno, a ver, Ileana, ¿querés trabajar por 500? Y capaz que consigo a alguien que me trabaja por 500 pesos, seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una oferta grande de mano de obra. Desde la perspectiva económica, una oferta alta de mano de obra implica una sobreabundancia de recursos. La sobreabundancia del recurso hace que, es decir, ya no estamos en problemas de escasez, sino de abundancia. Nos puede hacer que caiga el valor. Miren cómo va cayendo, ¿no? Miren cómo va cayendo.
Entonces, el valor del costo de oportunidad del trabajador en ese contexto de desempleo alto, hace que el salario tienda a, como indicador, ¿no?, de esa interacción, pueda bajar. Y en términos económicos, el costo de oportunidad de la sociedad es menor. El costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una gran cantidad de trabajadores desempleados. Entonces, desde una perspectiva, cuando la situación es crítica, los ortodoxos pueden llegar a aceptar que el valor económico de la utilización de mano de obra dentro del proyecto sea cero. Esto hace que la viabilidad económica del proyecto mejore, ¿no? La viabilidad económica mejore. De eso se trata. Tienen ustedes un ejercicio en estos términos también, ¿no? No es que no practicaron estos conceptos, sí los tienen. Los tienen en una de las ejercitaciones que ustedes manejan en sus prácticos. Cada pregunta que ustedes hacen tienen un ejemplo en los prácticos, ¿no? Es decir, no es que no lo tengan para practicar, están en los ejercicios. Bueno, no tenés más consultas, JJ, en el chat. Excelente. Bueno, recuerden que lo que charlábamos el otro día, ¿no? Lo despreciable o no de un impacto va a tener mucho que ver con el contexto en el que estamos hablando y con la valoración del impacto. Yo, por ejemplo, le digo, sí hay un impacto económico directo externo negativo asociado al efecto de contaminación del agua, ¿no? Contaminación del agua. Lo tengo identificado. Bueno, el siguiente paso es describir. Sí, a ver, contame cómo es el efecto. No, bueno, hay un vuelco de 1 litro de un componente químico en el agua. ¿1 litro cada cuánto? No, es 1 litro, nada más, no hay más, es 1 litro. Lo único que se va a derramar es 1 litro en la etapa de inversión. 1 litro en la etapa de inversión. ¿De qué sustancia estamos hablando? Bueno, esta es la fórmula química de la sustancia. Bueno, ¿qué reacción tiene esa sustancia con el agua derramada? No, bueno, en general hay una reacción, se generan sales que se depositan. ¿Estas sales son tóxicas? No, son parte de... Bueno, listo. 1 litro de agua que se derrama. Un compuesto no contaminante, no tóxico, ¿no? ¿Cuál es el alcance? No, es muy puntual, ¿no? Es un charquito. Bien. ¿Cuál es el valor económico de ese impacto? ¿No? 4 pesos. Bueno. Por las dudas te digo, es muy complicado en vez de tirar esa botellita de agua, ¿la podemos disponer de otra manera? Sí, la podemos disponer. Bueno, hacemos un plancito chiquitito de gestión, pero incluso ni se justifica. Distinto es si se me vuelca cianuro y me contamina un lago de 800 hectáreas. Si bien el cianuro es volátil y en poco tiempo puede volatilizarse, pero el ambiente va a estar contaminado. Y puede haber mortalidad de peces, y puede haber intoxicaciones, y puede haber... eso es otra cosa, ¿no? Como pasó con una empresa minera hace unos años atrás, que por una mala dosificación, un error de un operario, se volcó cianuro en el agua, ¿no? Generando obviamente todo un sistema de alertas y de alarmas ambientales. La empresa fue sancionada, todo lo demás. Bueno, por eso, cuando uno dice y habla de
qué es despreciable y qué no es despreciable, valoremos. Veamos el contexto, analicemos el efecto, ¿no? Después veamos, ¿no? Si lo podemos descartar o no lo podemos descartar, o si vale la pena hacer algo más o hacer una valoración. Si a mí me dicen que es 1 litro de agua en la etapa de inversión en un megaproyecto donde no pasa nada, bueno. A veces en los planes de gestión, por ejemplo, hay muchas maquinarias que se higienizan en el propio campo, ¿no? Bueno, eso genera, por ejemplo, el vuelco de aceites, hidrocarburos, ¿no? Bueno, eso me genera, ahí donde está el campamento, alguna alteración. Bueno, yo puedo planificar un plan de gestión ahí, ¿no? Entonces el equipo consultor ambiental tendrá que ver la relevancia que tiene el impacto, ¿no? O dejamos que se limpie con tal el agua, o no, o hacemos una recolección de los lixiviados, de los residuos, hacemos un tratamiento de esos residuos, hacemos una disposición, porque son residuos peligrosos, aceites, lubricantes, combustibles. Entonces, capaz que hago una recolección y luego los paso a tacho y después hago disposición final. Bueno, ¿qué es lo despreciable? Chicos, empecemos a abrir nuestra mente, ¿no? Open mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind, ¿no? Eso es lo clave, ¿no? Si yo me cierro, me encapricho, no pasa nada, y bueno, vamos a tener problemas. Y hay problemas a veces de criterio, ¿no? Entonces, qué sé yo, ayer me contaba Mariana que habían tenido una reunión con una de las grandes mineras, que es Tosco, con un grupo consultor de acá de Salta, integrado por el 100% de colegas de nuestra profesión, una consultora grande que trabaja muy bien, y la Secretaría de Minería. Entonces estaban discutiendo al respecto de una componente, ¿no? De una componente que era una componente vinculada a el suministro de energía de la empresa minera. Entonces la discusión era si valía la pena hacer estudios ambientales específicos de esa componente energética, ¿no? Porque si la respuesta era sí, pasa al ámbito de la dirección de energía. Si la respuesta no, queda como una componente dentro del ámbito del proyecto minero y es estudiado por minería. Hábil la consultora. Saben que energía es re hincha pelota, mi señora. En minería los proyectos pasan como por un tubo, ¿no? Entonces, como ahora está unida las dos secretarías, la llaman a Mariana. Y obviamente Mariana analiza y ve en el ámbito de la ley cuál es la capacidad energética montada, ¿no? Cuál es la dimensión de la traza. Eso define si un proyecto requiere una habilitación ambiental específica o no. O no. Obviamente la minera lo que quería era sacarse de encima rápido el tema y empezar cuanto antes con la etapa de inversión. Es una de las grandes emprendimientos mineros actuales. Así que bueno. Bueno, se nos están yendo los chicos, así que... Chao, chao, adiós. Chao, JJ. Después no digan que no le dije esta cosa, ¿no? Después salen afuera, meten la pata y dicen, nunca me enseñaron nada en la universidad. Es culpa de Juan Agua. Claro, ¿no? Y ahí sí se pudre todo. Bueno, chao, chao, adiós. Adiós, cuídense mucho. Bye. Bye. Chao, adiós. Te digo chao, 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 adiós. Quizás mañana cuando le guste. Chao, Juanjo, hasta mañana. Nos vemos, Fabi.